Buenas noches y bienvenidos a otro nuevo vídeo sobre matemáticas para la ingeniería. Esta noche vamos a resolver un problema relativo al teorema fundamental del cálculo. El problema dice lo siguiente: sea f de x una función igual a la integral entre 0 y e elevado a menos x de 1 partido neperiano de t diferencial de t. Bien, piden dos cuestiones. La primera es encontrar si existen máximos y mínimos globales de f de x en el intervalo x perteneciente al intervalo cerrado 1, 2. Y la segunda cuestión es calcular el límite de x por f de x cuando x tiende a infinito. Bien, lo primero que tendremos que hacer para calcular el primer apartado, al tener que encontrar los máximos y mínimos si existiesen de f de x, lógicamente tengo que hallar la primera derivada de f de x, es decir, yo tengo f de x y para hallar sus máximos y sus mínimos yo tengo que encontrar la derivada de f de x, para lo cual tengo que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Este teorema dice lo siguiente: la derivada con respecto de x de la integral entre dos límites que dependen de x de una función f de t diferencial de t es igual a f en b de x por la derivada de b con respecto de x menos la función en el límite inferior a de x por la derivada respecto de x de a. Bien, esto es lo que dice el teorema fundamental de cálculo, teorema fundamental del cálculo. Bien, si aplicamos esta expresión la aplicamos a nuestro problema en concreto, podemos observar que f' de x es igual a e elevado a menos x partido por x. La cosa está clara. Sabemos que en este caso f de b de x, ¿qué sería? Bueno, f de b de x sería sustituir en el neperiano de t e elevado a menos x. Luego tendríamos 1 partido por neperiano de e elevado a menos x. Pero esto sabemos que vale 1 partido por menos x. ¿Y qué es b' de x?
Bueno, b' de x es la derivada de e elevado a menos x, es decir, menos e elevado a menos x. Bien, si seguimos haciendo más cálculos, para aplicar el teorema, pues estamos viendo que la derivada a' de x, al ser a de x en este caso igual a 0, pues esto va a ser 0, con lo cual el segundo término de la fórmula se nos anula y solamente nos queda la función en b de x multiplicado por la derivada de b con relación a x. Es decir, nos queda justamente esto que estoy remarcando. Bien, ya tenemos la derivada de la función. Estamos observando que f' de x, que es elevado a menos x partido por x, esto es una función que siempre se va a mantener positiva. Para todo x perteneciente, como nos decían en el enunciado, al intervalo cerrado 1, 2. Es decir, es estrictamente creciente esa función. ¿De acuerdo? Luego, está claro que si esa función en el intervalo 1, 2 es estrictamente creciente, no cabe la menor duda de que si yo coloco aquí el punto 1 y aquí el punto 2, esta función tendrá que hacer algo parecido a esto, y no hay duda de que ya hemos obtenido los máximos y los mínimos. En este caso, el máximo global lo vamos a tener en el punto x igual a 2 y el mínimo global lo vamos a tener en el punto x igual a 1. Repito, por ser esta función de aquí, esta función creciente, esta función phi de x es creciente, estamos viendo que en el punto 1 tenemos un mínimo y en el punto x igual a 2 tenemos un máximo, con lo cual está ya contestada la primera cuestión. En cuanto a la segunda cuestión, vamos a hacerlo arriba, vamos a movernos en la pantalla. La segunda cuestión, apartado B, nos decía averiguar el límite de x por f de x, ¿de acuerdo? Cuando x tiende a infinito. Bien, aquí hay que ser un poco sutil para ver esto. F de x va a tender a 0 cuando x tiende a infinito, y esto se puede ver de la siguiente forma. Aquí tenemos una función phi de t y aquí tenemos los límites 0 elevado a menos x, diferencial de t. Pero fijaros que cuando x tiende a infinito, este límite de aquí tendería a 0, con lo cual la integral entre 0 y 0 de esta phi de t diferencial de t, pues sería 0. Con lo cual, en el límite de arriba tendríamos un límite de la forma 0 por infinito o infinito por 0, que es una indeterminación. Pero esta indeterminación la podemos resolver sabiendo cómo se resuelve el tipo de indeterminación 0 por infinito. Vamos a resolverlo abajo. El límite de x por f de x, sabiendo que x tiende a 0, x tiende a infinito, perdón, y f de x tiende a 0, vamos a convertir esa indeterminación, sabemos que es una indeterminación, la vamos a convertir en una indeterminación del tipo 0 partido por 0, de esta manera. Porque aquí, fijaros que yo voy a tener la x, y como la x está tendiendo a infinito, pues
1 partido por infinito es 0 y lo de arriba también tiende a 0. Es decir, en realidad lo que tengo ahí es un límite donde la función de arriba tiende a 0, la función de abajo tiende a 0 y ya puedo aplicar tranquilamente la regla de L'Hopital para calcular esto. La regla de L'Hopital lo que me dice es que tengo que hacer el límite derivando el numerador. Si derivo el numerador me queda f' de x, y si derivo el denominador me queda menos 1 partido por x al cuadrado, y todo esto cuando x tiende a infinito. En resumidas cuentas, yo ya conozco f' de x porque lo he hallado en el apartado anterior, y aquí tengo límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos x partido por x partido a su vez por menos 1 partido por x cuadrado. Y si simplificamos todo esto, pues me queda el límite de x partido por e elevado a x, y como vemos aquí me quedaría un infinito partido por un infinito que puedo volver a derivar por L'Hopital, o simplemente diciendo que como el infinito del denominador es de mayor orden que el infinito del numerador, el límite de x partido por e elevado a x, cuando x tiende a infinito, esto va a tender a 0, es decir, en el límite será 0. Y ya está contestada la segunda cuestión. Bueno, espero que este ejercicio os haya servido para saber cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo y os haya servido de provecho, con lo cual os animo a que contactéis conmigo por si tenéis alguna duda o si necesitáis alguna clase especial para este tipo de ejercicios de ingeniería. Muchas gracias y buenas noches a todos.